Funciones. Conceptos básicos de las funciones. El dominio es el conjunto de todos los valores para los cuales está definida la función y se denota DOM o dominio de F. El recorrido es el conjunto de todos los valores que toma la variable independiente y se denota rec, ¿verdad? El recorrido F. La función creciente es aquella que al aumentar la variable independiente, la y, también aumenta la variable dependiente, o sea, la x. Una función decreciente es aquella que al aumentar la variable independiente, la variable dependiente disminuye. Una función constante es aquella que para todos los valores de la variable independiente, la variable dependiente toma un único valor. Vamos a definir un poquito las funciones. Sean A y B conjuntos no vacíos. Una función de A en B es una relación que asigna a cada elemento X del conjunto A uno y solo un elemento Y del conjunto B. Se dice que Y es la imagen de X mediante la función y que X es la preimagen de f de X es igual a Y. Las funciones se expresan como lo vemos en pantalla. F es la función de A a B. A como conjunto va hacia B como conjunto. X es elemento de A y Y es elemento de B. Vemos unos ejemplos de funciones. Una función lineal es una línea recta que pasa por el origen. Vemos en pantalla la fórmula o cómo se denota una función lineal. F de X es igual a K por X, donde K es un número cualquiera diferente de 0. Vemos, por ejemplo, cuando K es positivo, vemos la línea roja, y cuando K es negativo, la línea azul. Y vemos el origen. K positivo, K negativo. La función afín es una recta que no necesariamente pasa por el origen. Se denota como f de x es igual a mx más n, donde m es la pendiente y es diferente a 0, y n es el coeficiente de posición. Por ejemplo, vemos cuando m, la pendiente, es positiva y ese coeficiente también es positivo, vemos la línea violeta. De lo contrario, cuando ambos son negativos, vemos la línea azul, ¿cierto? Vemos el origen. Vemos que no necesariamente una función afín pasa por el origen o el punto 00. Cuando ambos son positivos y cuando ambos son negativos. La función identidad es cuando la preimagen es igual a su imagen. Por ejemplo, f de x es igual a x y la pendiente m es igual a 1. Por eso f de x es igual a x. Observamos que para cada valor de x va a tener el mismo valor en y. Y vemos un ejemplo de una gráfica de la función identidad. La función constante. Esto es cuando se tiene una recta paralela al eje de x. Se denota como f de x es igual a. Vemos
el eje de X. Entonces, por ejemplo, vemos unos valores de X y vemos que los valores de Y son iguales porque es una función constante. Vemos cómo a través de X se mueve la función, pero en Y se mantiene constante en 4. Y la gráfica, la línea que aparece ahí, es paralela al eje de X. Por ejemplo, vamos a ver una función constante negativa. Identificamos el valor en Y y trazamos una recta paralela al eje de X. La función cuadrática. La función cuadrática es de la forma f de x es igual a x al cuadrado con a, ¿verdad? El valor de a diferente de 0. Podemos ver varias representaciones gráficas de esta función. Por ejemplo, cuando la a es positiva, o sea, el número que acompaña al cuadrado, a la x cuadrada, es positivo. Vemos un ejemplo de la gráfica. Cuando la a es negativa, vemos cuando tenemos un coeficiente de posición, este coeficiente es positivo, lo movemos hacia arriba en el eje de Y. Cuando ese coeficiente es negativo, lo movemos hacia abajo en el eje de Y. La función valor absoluto la vemos en pantalla y dice que f de x es igual al valor absoluto de x. ¿Y cuál es el valor absoluto? Es un valor en x si x es positivo y un valor negativo en x si x es negativo. Observemos. Por ejemplo, cuando x es negativo 3, el valor es 3. Cuando es negativo 2, el valor es 2. Y así sucesivamente, como vemos la columna X y la columna Y. Vemos un ejemplo de cómo se grafica la función valor absoluto. Continuemos observando el valor absoluto, la función valor absoluto. Vemos un coeficiente de posición positivo. ¿Qué hacemos? Trasladamos la función hacia arriba en el eje de Y. Y si tuviéramos un coeficiente de posición negativo, se traslada la función hacia abajo en el eje de Y. Si antes del valor absoluto tenemos un signo negativo, el efecto que tiene en la gráfica es el siguiente: invierte toda la gráfica hacia abajo. Vemos la función raíz cuadrada que se denota como f de x es igual a raíz cuadrada, donde x es positivo, son los números positivos. Vemos en pantalla un ejemplo de cómo se comporta la raíz cuadrada cuando las x son positivas, cuando antes de la raíz cuadrada todo lo que sucede es positivo. Veamos entonces cómo se comporta la función, la gráfica, cuando existe un número o un signo negativo que precede la raíz cuadrada. Vemos cómo se comporta ahora. Es diferente a cuando es positivo.